hacer de que exista un entorno propicio para que exista financiamiento de los proyectos, ¿no? Y sobre todo porque cada uno de ellos tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Pero sucede lo que yo les decía en clase pasada, que para que exista inversión, para que se formulen proyectos, tiene que haber un entorno regulatorio bueno, ya para ver la parte legal, regulatoria, totalmente interesante para cualquier inversor o también para el propio Estado, ¿no? Y entonces yo les comentaba también de que tenía que hacerse promoción de las inversiones. Por ejemplo, el Estado peruano tiene su propia agencia de inversión que se llama Proinversión. Sin embargo, todavía tenemos barreras económicas. Y uno dirá, pero ¿qué tipo de barreras económicas tenemos? Pues los aranceles, los impuestos, aunque parezcan mentira, la predictibilidad de estos cambia demasiado en función a regiones, distritos, ¿no? Y tiene que haber una predictibilidad de la parte regulatoria, ¿no? Luego hay barreras administrativas, y esto es una de las cosas más duras que tiene el país para hacer sostenibilidad de proyectos. ¿Y por qué barreras administrativas? Pues porque sencillamente nos hemos acostumbrado a que el jefe nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y administrativamente siempre dependemos de alguien que a lo mejor ha subido no porque sea el mejor gestor, sino porque sea el mejor ingeniero, por ponerle un nombre, ¿no? Sucede que a veces cuando se hace proyectos se tiene que saber formular, saber gestionar, saber evaluar. Sin embargo, administrativamente a veces tengo en mi manual de organización y funciones de que quien sube de puesto puede ser el más antiguo, pero no dice que sea el más capaz, ¿no? O también puede subir de puesto el que tiene mayor grado académico. Ah, es un PhD. ¿Y que me garantiza que un PhD sea un buen gestor? ¿No? No sé si captan la idea, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque estas barreras administrativas son las que nos hacen no formular bien un proyecto, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Siempre pensamos de que el que tiene más papeles, más títulos, es el que a lo mejor puede que sepa mucho, pero a lo mejor no sabe gestionar, ¿no? Y a veces la gestión puede ser, el conocimiento puede ser parcializado de alguien que venga en ese escenario. El formulador, planificador o evaluador casi siempre es una persona muy todista, que mira de todo. Mira la industria, mira la academia, mira el gobierno, etcétera, ¿no? O sea, esas barreras administrativas tenemos grandes en el Perú, ¿no? Y luego también en el entorno regulatorio tenemos que hay barreras muy constructivas para formular un proyecto. Y todo el mundo preguntará pero ¿qué barreras constructivas? Sí, pues, por ejemplo, yo no puedo construir con derechos de vía exclusivos, sino tienen que ser derechos de vía para todos. Pero sucede que cuando a veces se instala un monopolio, y por más que a veces dicen, no, no es un monopolio, sino que es otra empresa, y a veces es la misma empresa, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? El tren del Cusco a Machu Picchu, ¿no? La empresa es única, es un monopolio. Entonces, otro quiere hacer algún tipo de construcción y la ley se ha hecho expresamente para que exista solamente esa línea. Entonces, es una barrera constructiva, no puedo construir, ¿no? Eso se tiene que mirar también en la formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Y después tenemos en el escenario nuestro el entorno de capitales, el entorno financiero. Nuestro esquema de mercado de capitales es un esquema casi que no tiene mucho desarrollo de mercado de capitales. A ver, vamos a ver, son empresas contados con los dedos de la mano los que cotizan en bolsa. Sin ir muy lejos, de las empresas de telecomunicaciones, ¿quiénes cotizan en la bolsa peruana? A ver,
las 4 grandes empresas que tenemos. Telefónica, Claro, Entel y Vitel. A ver, jóvenes, pregunta para ustedes a micro abierto. ¿Ustedes saben quién de las 4 empresas, o si las 4 empresas están cotizando en bolsa peruana? ¿Jóvenes? No, profesor. Por ejemplo, esa es una de las cosas que ustedes deben saber para formular un proyecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque sencillamente cuando tú cotizas en bolsa significa que eres competitivo. Si no cotizas en bolsa, lo que casi siempre haces es guarecerte versus algunas leyes que te favorecen para la competencia y te respaldan. Entonces, en un entorno financiero, el desarrollo del mercado de capitales es eso, competitividad. La única empresa que compite, y ahora está compitiendo con algunas desventajas, aunque todo el mundo piensa de que es la que tiene más ventaja, ¿no? Telefónica es la única que cotiza en bolsa peruana. Claro, no cotiza en bolsa peruana, solamente cotiza en bolsa mexicana. Entel no cotiza en bolsa peruana, cotiza en bolsa chilena. Y Vitel, bueno, Vitel es una empresa vietnamita, militar. No cotiza en bolsa, ni peruana, ni creo que está en la bolsa china, creo, o en la de Vietnam, ¿no? Entonces no sé si se dan cuenta, ¿no? Eso, por ejemplo, es un grave problema desde el punto de vista del formulador. ¿Por qué? Porque las referencias para saber los costos de capital en el mercado en el cual uno se encuentra, pues son difíciles, ¿no? Y a lo mejor por no cotizar en bolsa peruana, o por no querer cotizar en bolsa peruana, según ellos, no tenemos impuestos. Ah, pero al no tener impuestos, entonces se la llevan fácil las utilidades, ¿no? Entonces hay que hacer el desarrollo del mercado de capitales, ¿no? Y es una de las cosas que hay que cuidar, ¿no? La otra es el desarrollo del sistema bancario. Todo el mundo pensará, pues, que nosotros tenemos una banca, ya no, ya. Nuestra banca todavía está en desarrollo incipiente, ¿no? Sin ir muy lejos, la transferencia de banco a banco es un desastre, ¿no? Por ejemplo, el Banco de la Nación, del Banco de la Nación para hacer transferencia a algún banco privado, pues tienes que llenar formularios y qué sé yo, ¿no? Cuando eso se puede hacer vía celulares, ¿no? Por carga en celulares y qué sé yo. Por eso es que algunos aplicativos, el PayPal, el paga.p, qué sé yo, lo que han hecho es ponerle mucha tecnología al desarrollo del sistema bancario, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que el entorno financiero se vuelva harto competitivo desde el punto de vista de préstamos en primera línea, ¿no? ¿Y cuál es el otro entorno financiero? Es inversionistas y privados. La verdad es que, y aquí es una crítica a los gobiernos de turno, a los reguladores de turno, porque siempre se dice que el inversionista y el privado viene a nuestro entorno financiero, pero la pregunta es, ¿a qué viene? Viene a sacar demasiado provecho, porque un inversionista y privado que viene a quedarse, pues arriesga mucho, ¿no? Y el problema es que aquí en Perú, los stakeholders mayores, pues siempre han querido que solamente sea una cúpula de inversionistas y privados que vengan al país, cuando eso no debería ser, ¿no? Cualquiera podría entrar como inversionista y privado, y eso a veces pasa como una barrera de entrada para cualquier gran empresa, ¿no? Y ese entorno financiero se tiene que tener bajo mecanismos de política pública y que los proyectos sean sostenibles con estos dos entornos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con todo esto? ¿No? Que cuando ustedes estructuran el proyecto, toda esa fase de estructuración, su oferta comercial debe girar en cuanto al entorno regulatorio y financiero, cómo está el país. ¿Por qué? Porque al final con eso tengo condiciones de negociación flexibles para formular y evaluar un proyecto, ¿no? ¿En qué otra parte de la formulación y evaluación de proyectos mi entorno, tanto regulatorio como financiero, se vuelve, digamos, bisagra, ¿no? Se vuelve en la propia fase de instalación. ¿Qué pasa si, pues, por X motivos a la hora de suma
se movió tu Excel, ¿no? Y al moverse tu Excel, pues no calculaste como tenías que calcular en la instalación. Tú pensaste que la instalación solamente costaba 1, cuando de repente cuesta como 100. Entonces esa fase de instalación tiene que estar muy, muy de la mano de regulatoriamente cómo has conseguido préstamos y financieramente cómo debes pagar, cuál debe ser tu salud financiera desde la fase de instalación del proyecto, ¿no? Y luego, pues, la famosa sostenibilidad del proyecto, que los ingresos sean mayores a los gastos, ¿no? Esto tiene una connotación ahora sine qua non, porque si no tenemos proyectos de esa índole, que ingreso menos gasto sea mayor a 0, cualquier cosa pudiera pasar con nuestro propio escenario para formular y evaluar proyectos, ¿no? No sé si con esto les quedó claro todo lo que habíamos conversado la clase pasada. ¿Sí? ¿Preguntas? Todas las que sean, ¿no? Bien, seguimos. ¿Me escuchan bien, no, jóvenes? Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. Ok. Entonces, hay una... Yo no sé si esto lo íbamos a hacer, jóvenes, creo que esto no lo hicimos, ¿no? Esta parte, ¿la llegamos a hacer? Creo que no, ¿no? No, no se ha hecho. No, ok, perfecto, ya está. Entonces, también hay algunos proyectos que a la hora que se formula, muchos formuladores las clasifican por la finalidad del estudio, ¿no? Lo que tratan de hacer es que cada vez que se ejecute ese proyecto, se espera medir con su realización si es que el proyecto cumplió la finalidad por la cual fue formulado, ¿no? Por la cual fue evaluado y por la cual fue ejecutado, ¿no? Entonces, en este contexto, hay varios tipos de proyectos. Voy a hablar solamente sobre 3, puede haber más de 3 proyectos que nos obligan a conocer igual 3 formas diferentes de construir flujos de caja, ¿no? ¿Y por qué 3 formas de construir el flujo de caja? Porque son tres maneras, 3 tipos que finalmente podrían cambiar los escenarios a la hora de formular y evaluar, ¿no? Entonces, un primer tipo o una primera forma es que los estudios miden rentabilidad de la inversión. O sea, no importa de dónde viene la plata, de dónde provengan los fondos, sino hay que medir si el proyecto sale rentable, ¿no? Esta situación tiene que ser tomada, si es desde el punto de vista de los gobiernos, bueno, y también desde el punto de vista del privado, pero más de los gobiernos, ¿no? Si yo estoy haciendo estudios que, o sea, tratando, pues, alguien viene pues muy iluminado, con ministro de Economía con muchos pergaminos, y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a medir la rentabilidad de la inversión, independientemente cómo vengan los fondos. Ahí hay un albur muy fuerte, porque ya alguna vez los fondos no han provenido de banca, multilaterales, nada, sino del narcotráfico, ¿no? Entonces eso ya nos cambia la parte regulatoria, la parte legal, la parte de las viabilidades, ¿no? Entonces el primero es eso, ¿no? Estudio para medir la rentabilidad de la inversión. Independientemente de dónde provengan los fondos. O sea, yo recomiendo siempre que esto se haga en proyectos que son de investigación, pero de investigación que tengan algún tipo de desarrollo de industria, porque si no, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Yo como stakeholder, como empresa, voy a sponsorear a la persona X porque al final me va a dejar trabajar. No, esa no es la idea, ¿no? La idea es que cuando se haga el estudio de rentabilidad de la inversión, o sea, debo dejarme de todo lo que yo llevo por dentro para que sea independiente mi evaluación para saber de dónde provienen los fondos, ¿no? Eso tiene que estar bien tomado, ¿no? Después hay otro
otra forma de construir el flujo de caja deseado, y es que estudiamos para medir la rentabilidad de los recursos propios que se invierten. Recursos propios que se invierten, por ejemplo, cuando se evalúa a cuánto debo hacer la licitación por 1 MHz para 5G, ¿no? Porque mido la rentabilidad de los recursos propios para invertir en el proyecto. Ajá, yo le digo no sé, pues a Claro, le digo, mira, muy bien, ¿sabes qué? Mírame cómo está esta rentabilidad de los recursos para el proyecto, pero de esa platita que tú vas a sacar, a mí como Estado me dejas no sé, pues 5%, 10%, ¿no? Si alguien dice que eso pues se puede hacer, es probable que se pudiera hacer hasta hace algunos meses distintos, porque no se medía eso. Ahora se está empezando a medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos. La empresa privada siempre lo ha hecho, pero el Estado no había tocado ese fondo. Ahora que lo toca se da con algunas cosas, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo hace? Pues, si no trabaja, no tiene cómo lo hace, ¿no? Eso famoso de, mira, se compró una tremenda casa, pero su sueldo es 5.000 soles, pero paga mensualmente $15.000 por la casa, por el departamento. Entonces, ¿cuáles son tus recursos propios? Y ahí también hay una especie de detección, o sea, una alarma que se prende para saber de dónde provienen esos fondos, porque eso sí se puede averiguar préstamo por préstamo, plata por plata, ¿no? A no ser que lo tengas aguantado pues 2, 3 años, ¿no? Otro punto, otra forma diferente es estudios para que se mida la capacidad del propio proyecto, ¿no? Y esto es con la finalidad de que uno asume compromisos de pagos y los tiene que enfrentar frente a un endeudamiento, ¿no? O sea, sucede que a veces nos endeudamos pensando de que sí, pues me va a venir 3.000, me va a venir 2.000 soles, me va a venir tal, pero a lo mejor no viene nada, ¿no? Y pues para eso también se estudia para medir esa capacidad del propio proyecto, ¿no? De tal manera de que el proyecto mismo asuma los compromisos de pago, ¿no? En la realización en la realización y la formulación del proyecto, ¿no? Entonces, esto también, o sea, seguramente lo que más trae a colación es hacer justamente estos estudios, ¿no? Voy a poner mi punterito. Y esto que les voy a decir es algo que a veces mucha gente no lo entiende, ¿no? Confundimos la rentabilidad del inversionista con la rentabilidad del proyecto. No podemos confundir. ¿Cómo es esto la rentabilidad del proyecto con la rentabilidad del inversionista si el inversionista, el dueño de la pelota, está trabajando para hacer tal cosa? Pero oye, para hacer tal cosa, no la puedo hacer de buenas a primeras, no tengo que evaluar. Entonces estamos aquí en el primer escenario, cuando con esa plata, con esa capacidad de pago que tiene el Estado, pueda asumir algunos compromisos de pago en un eventual endeudamiento de deuda externa o deuda interna, ¿no? Sucede que muchas veces las empresas son pequeñitas y lanzan y dicen, bueno, ¿sabes qué? Este proyecto lo voy a hacer. Es un proyecto de $15 millones y pues no lo sé, ¿no? Me dejo 100.000 para gasto de capital y el resto me lo llevo a otro sitio, ¿no? Eso ya ha estado pasando mucho en el Perú, ¿no? Entonces la idea que se tiene es que con estos estudios, si yo voy a medir mi capacidad del propio proyecto, tengo que estar al costadito de él para saber dónde están dónde está, digamos, esos dineros para tratar de cumplir con estos compromisos de pago, ¿no? Recuerda que los endeudamientos externos son con aval del Estado, ¿no? Los trenes, el gas de camisea lo pagamos todos, ¿no? Porque hay un endeudamiento propio del Estado por varios años, ¿no?
Y les decía que es frecuente esta confusión. ¿Por qué? Porque a veces el inversionista dice, no, miren, ¿sabes qué? El proyecto me vale 100, pero no tengo 100, yo solamente tengo 20. Pero igual el proyecto se nota rentable. Entonces vamos a mirar cómo voy a medir en ese instante la rentabilidad del inversionista, porque el inversionista es el que empieza a correr con el endeudamiento de banca, ¿no? Porque se supone que una parte de ese proyecto el proyecto recibe en prenda a quien digamos, va a hacer la inversión, ¿no? Entonces, aquí uno no debe confundir la rentabilidad del negocio con la rentabilidad del que invierte. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? También es cierto que muchos de estos proyectos, cuando tratamos de medir rentabilidad de recursos propios, a veces el proyecto se lleva a cabo o a veces no se lleva a cabo. Y el no llevarse a cabo, déjenme decirles que para muchos personas para mucha gente, personas que toda la vida han solamente mirado la rentabilidad de sus recursos propios y nunca habían acudido a la banca financiera, pues empiezan a probar ciertas cosas que los hacen sentir mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tomen lápiz y papel, por favor, señores, ahí, o en su computador con Excel. Miren este ejemplo, ¿no? Bueno, ya les puse el total. Bueno, ya está todo. Pensaba que iba a salir por partecitas, pero bueno, ya está, ya salió todo. Dice, un proyecto requiere una inversión de 1.000 soles, pero reditúa en un año igual 1.120 soles. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Sí. Sí, esa parte ya la habíamos visto. Ahorita con el ejemplo acabo de constatar que sí lo vimos. Entonces, por eso les decía, no me parece. Esta creo que bien, esta sí la hemos hecho. Sí, la hicimos también, profesor. Hasta el slide que dice viabilidades 2. ¿Aquí? Sí, hasta ese también lo tocamos. Entonces ya terminamos. ¿Esta? No, solo nos... a ver. Sí, también, ese también. Estos habíamos acabado. Bien, está bien, me parece muy bien que estén atentos, eso me gusta. Entonces vamos a la siguiente parte, no se preocupen, no pasa nada. Voy a dejar de compartir un ratito. Muy bien, me gusta. Y ahora nos vamos a... Espérense, vamos a... Tengo que traer el otro. Que creo que sí lo tengo preparado. Sí lo tengo preparado. Ya está. Muy bien. Por eso les pregunté. No importa. Es mejor que se hayan... Ya, el ejemplo, ¿no? Bien, ahora sí. ¿Ven la pantalla? Sí, profesor. Sí. Ok. Bien, entonces vamos a seguir con esta segunda, era la segunda parte, entonces estaba bien. Yo también tenía en la cabeza que era la segunda parte, pero dije, no, me parece que no, porque a la hora que entré al primero me decía que me había quedado en tal transparencia y dije, bueno, ya está, seguimos. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a seguir para proyectos de telecomunicaciones? No sé si se dan cuenta, casi la misma metodología que yo hago en proyecto de fin de carrera, porque es lo mismo, sino que con distinto esquema de desarrollo. Pero cuando yo formulo un proyecto, hay una primera parte que se llama identificación. ¿Y por qué identificación? Porque en esa primera parte lo que tenemos que hacer es saber qué problema vamos a resolver. ¿No? Si sabemos qué problema vamos a resolver, también sabemos quiénes son los afectados por el problema. Y esta primera parte de la identificación para algunos es el famoso diagnóstico, ¿no? El diagnóstico o sea, el inicio, o sea, estoy diagnosticando mi problema y quiénes son las personas afectadas, ¿sí?
La segunda parte, que es la parte más rica de todo el escenario, es la formulación. Y la formulación, pues bueno, responde a la pregunta de cuánto debemos producir. ¿Qué cosa es eso? El mercado del proyecto, ¿no? Tengo que hacer aquí un estudio de mercado. Y la cuarta pregunta es, ¿dónde va a ser? ¿Dónde se va a localizar el proyecto? O sea, es lo siguiente, ¿no? La localización del proyecto aquí, ¿no? O sea, si será nacional, regional, por puntos, o será todo el país, no lo sé, ¿no? Y aquí la parte que seguramente son en donde ustedes más trabajan es la parte de la solución técnica del proyecto. ¿Cómo se va a solucionar la parte técnica del proyecto, ¿no? Hasta ahí, más o menos, no sé si se dan cuenta qué es lo que hacen los tesistas, ¿no? Y viene la segunda, la última, de cuánto costará cada alternativa. Ajá, miren, acá dice cómo se solucionará técnicamente y luego dice cuánto costará cada alternativa. Esa es la formulación. Significa, señores, que ustedes a la hora que empiezan a formular su proyecto, no deben formular una sola alternativa, sino mínimo 2, máximo 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Luego viene la evaluación, o dice formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Luego viene la evaluación. Y en la evaluación, pues lo primero que me dice es qué alternativa voy a escoger, la A, la B o la C, ¿no? Porque no hemos visto más. Entonces, ya empiezo a saber qué significa cada uno de ellos, ¿no? La alternativa elegir. Ah, este cuesta 100 y hace tal cosa. Este cuesta 110 y hace tal cosa. Este cuesta 99 y hace las dos cosas que hacen las dos cosas juntos. Ya está, ya sé por dónde va el asunto, ¿no? Otra de las cosas que a mí me gusta pedir, ya, bueno, no me gusta, es que se debe hacer es la financiación de la operación y de la ejecución del proyecto. O sea, instalarlo es una cosa, pero ejecutarlo y operarlo es otra. ¿Sí? No se vayan a confundir. Entonces, esto ya es parte de la evaluación. Cómo se va a financiar la ejecución y la operación del proyecto. Luego, ustedes mismos, cada vez que hacen un proyecto, es organizativamente cómo se ha realizado el proyecto o cómo la empresa se tiene que reorganizar para ejecutar el proyecto y que se pueda brindar un buen servicio, ¿no? Entonces aquí también se tiene que echarle mucha cabeza a la organización. Y por último, yo he tratado de ponerle un punto 10 porque decían que era 9. Perdón, y dicen que hay que muy poca gente pone sus cronogramas. A mí me gusta poner siempre el tiempo de ejecución del proyecto, pero aquí hay que poner todos los tiempos. Mi tiempo de estudio, mi tiempo de análisis, de laboratorio, de viajes, qué sé yo, ¿no? Porque finalmente la ejecución del proyecto se va a nutrir de tu horario. O sea, si yo no solamente tengo uno, sino tengo 50 proyectos, pues le tengo que dedicar cierto tiempo a cada uno, ¿no? ¿Sí? Y ese cuánto tiempo va a ejecutar el proyecto, pues uno tiene que desmenuzar ítem por ítem, actividad por actividad, ¿no? Proceso por proceso, de tal suerte de que luego podamos hacer un mayor desmenuce y sé que finalmente, pues, el tiempo que habíamos dicho y que se había formulado en cada alternativa no es otra cosa que a lo mejor tengo que moverlo, ¿no? Entonces, de eso se trata más o menos nuestra metodología de evaluación para proyectos de telecomunicaciones, bueno, cualquier proyecto realmente, ¿no? Cualquier proyecto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Jóvenes? Todo claro, profesor. Perfecto, sigue. Vamos a hacer algo que hay momentos en que muchos jóvenes ya empiezan a trabajar y les empiezan a hablar del enfoque del marco lógico. ¿Qué cosa es el marco lógico?
¿no? Entonces, yo he tratado de hacer un resumen bastante somero de cuál es ese enfoque de marco lógico, ¿no? Primero, que el marco lógico no es otra cosa que una metodología, ¿no? Y se ha adoptado como metodología, como mejor metodología porque no solamente la usa Perú, la usa todo el mundo, el enfoque marco lógico, y hay muchos tratados sobre, pues, lo que significa como participar buscando un problema, ¿no? Entonces, hago una metodología participativa siempre, ¿no? En el enfoque marco lógico. Pero esta metodología participativa no solamente va a enfocarse en resolver un problema determinado, y no solamente visto desde el punto del problema, sino desde el punto de vista de la manera total, o sea, organización, sistematización, disciplina, etcétera, lo que hoy estamos pidiendo a gritos mucha gente, ¿no? No hay disciplina porque todo el mundo sale, a pesar de que hay restricciones, pero todo el mundo sale, sí, pues, ¿no? Y está desorganizada porque uno se va por cualquier sitio y no puede hacer lo que tenga que hacer como metodología. Entonces, hay que sistematizarlo, hay que poner datos, todo en regla, todo en línea, ¿no? Y organización porque a lo mejor no se sabe quién es quién, ¿no? En el enfoque de marco lógico. Entonces, señores, este enfoque es una metodología participativa, ¿sí? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan o no? ¿Sí, no? Sí, profesor. También este enfoque de marco lógico, muchos de los formuladores, entre ellos me cuento, lo usamos para incrementar la planificación de los proyectos, ¿no? Porque con esta planificación, pues lo que nos da es una conceptualización de un proceso bastante bien fortalecido, ¿no? También podemos diseñar, también podemos evaluar, pero aquí viene el detalle, ¿no? La evaluación que la vamos a hacer es una evaluación ex ante, o sea, antes, ¿no? Para hacer tal proyecto me cuesta ex ante. Todavía no he ejecutado el proyecto, ¿no? Y además, mucho de este enfoque de marco lógico, lo que se trata en la mayoría de los casos es que pueda relacionar muchos objetivos, ¿no? También con algunas actividades, ¿no? Yo lo que vería dentro de este esquema de relacionar múltiples objetivos es que hay que armar una matriz de responsabilidades ante los involucrados en los proyectos, ¿no? La matriz de responsabilidades, pero a todo nivel. O sea, desde el jefe mayor hasta el último operario. Pero hay que armar un documento, ¿no? Para que finalmente en esos documentos la responsabilidad de los involucrados esté taxativamente expresada, ¿no? Pero este enfoque de marco lógico, pues, obliga al diseño de un proyecto a que establezca cosas muy interesantes, ¿no? ¿Qué obliga? Primero, tener objetivos. Segundo, indicadores de éxito del proyecto, ¿no? Sin indicadores de éxito de un proyecto, pues estamos fuera de todo contexto, ¿no? Tercero, lo que se tiene que hacer es a veces, y digo a veces porque muchos de los proyectos que se tienen en cartera a veces no logran verificar los logros que se han alcanzado, ¿no? Entonces, hay que identificar esos medios para poder verificar estos logros que se alcanzan con el proyecto. A veces estos logros alcanzados por el proyecto han sido de pura casualidad, a lo mejor, ¿no? Y eso no es eso lo que se quiere, ¿no? Algo que a veces no suena muy bien
y no suena muy bien porque uno dice, ¿cómo es que voy a clarificar relaciones lógicas? No, sí, debo clarificar las relaciones lógicas. Seguramente siempre nos hemos acostumbrado a hacer relaciones físicas en un proyecto, cuando también en un proyecto ahora, dado que todo ya es casi software, pues hay que clarificar este tipo de relaciones lógicas, ¿no? De tal manera que a lo mejor el formulador o evaluador también podría beneficiarse de ese tipo digamos, de ese tipo de logro que quisiera hacer ese proyecto planeando estas relaciones lógicas, ¿no? ¿Preguntas, señores? ¿Una pregunta? No, ¿no? ¿Qué más? Otra de las cosas que obliga el marco lógico es definir los riesgos. Y creo que este es el condicionante mayor, porque el condicionante mayor, si yo no defino riesgos, pues cualquier cosa puedo hacer para verificar que los objetivos del proyecto fueron cumplidos, ¿no? No se cumplirá en un día, sino en 2 o 3, pero a lo mejor no es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, también seguramente se hace o se verifica o se define los riesgos que podrían ocurrir en el proyecto y cuál es su impacto, ¿no? También en el enfoque marco lógico se definen todos los recursos que se requieren para poder implementar el proyecto, ¿no? Eso más adelantito lo vamos a ver. Y por último, el que diseña un proyecto tiene que determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados, ¿no? O sea, el municipio, el organismo regulador, el ministerio, o sea, de todos. Tiene que tener la responsabilidad de cada uno de ellos para que se cumplan los proyectos. Pues, ¿no? No sé si me dejo entender con esta última parte, jóvenes. Preguntas. ¿Jóvenes? Está bien, ingeniero, estamos aquí. Ok. Entonces, para ser un poco gráfico, y dado que hoy en día ya no es tanto como anteriormente, el tipo de enfoque que se realizaba era un enfoque solamente dado desde el punto de vista del diseño de la formulación. Hoy, a pesar de que pudiera hacerse otro tipo de esquema, la mayoría de los grandes formuladores está pisando, digamos, dos grandes patas: el financiamiento y el tiempo, o sea, la programación, ¿no? Y digo el financiamiento porque, sobre todo en países como los nuestros, lo que nos falta es dinero. Y a lo mejor lo que sobra es mano de obra, pero también ahí viene otro problema. No, por ejemplo, en telecomunicaciones no nos sobra mano de obra, al contrario, nos falta mano de obra, pero calificada, ¿no? Entonces, por eso ese enfoque marcológico nos va a decir aproximadamente, mirando las agujas del reloj, cómo es que, pues, debo darme o situarme frente a un esquema de seguimiento ad hoc, cómo tengo que programar lo que finalmente se hace como proyecto, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, a ver, a un alumno, ¿no? Vamos a mirar para que esto sea un poco más dinámico, porque si no se me duerme. A ver, el señor Andrea Maya. Señora Maya. Señora Maya, está. A ver, dígame usted en este cuadro que está viendo, ¿qué cosa cree usted que podía programar de los dos primeros enunciados que dice análisis de la participación y análisis de problemas?
¿Qué cree usted que debía programar ahí? ¿A qué se Joven refiere Amaya. exactamente con análisis de participación? Si me podría decir. Por eso te pregunto, ¿qué crees tú que deberías programar como análisis de participación? ¿Estás participando en el curso o no? Sí, profesor. ¿Te has programado para el curso o no? Sí. Ya, entonces, si vas a formular un proyecto, porque tú eres un proyecto de ingeniero, ¿no? Si vas a formular un proyecto, vas a tener que programarlo. ¿Cómo haces tu análisis de participación? No sabía decirle, profesor. El término no lo conozco muy bien, mejor dicho. A ver, vamos a ver, de nuevo. ¿Participas en el curso, sí o no? Joven Amaya, ¿participa usted del curso, sí o no? Señora Amaya, ¿participa usted del curso, sí o no? Disculpe, profesor, se me ha ido el internet un momento. ¿Cómo? Se me ha ido el internet un momento, no puedo escuchar nada, Pues ni digo, hablar nada. la pregunta es, ¿participa usted del curso, sí o no? Sí, Ya, entonces, ¿cómo hace su análisis de participación en el curso? ¿Cómo se programa usted para el curso? ¿Se programa o no? sí, Ya está. Entonces, si hace análisis de participación, se supone que usted tiene un cronograma, dice, habíamos quedado de que las clases son lunes y martes de 10 a 12 de la noche. ¿Hace su análisis de participación o no? A lo mejor sí, dice, los martes no voy a entrar porque voy a tener una práctica al día siguiente. ¿Y hace su análisis de participación o no? ¿Sí o no? sí, profesor. Ya está. Entonces, ahora, y el proyecto de ingeniero es usted en ese instante. Entonces, hace su análisis de participación. Ahora usted va a formular un proyecto. ¿Cómo hace su análisis de participación? ¿En qué participaría usted? ¿En cuál de los dos primeros que me dijo? O sea, imagínate que vas a hacer un proyecto. Mejor dicho, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte en el curso? ¿Qué sabes? ¿Microondas, fibra óptica? ¿Qué sabes? ¿O no sabes nada? Programación podría ser. ¿Te das cuenta? O sea, software. Entonces, ¿sabes tu análisis de participación? O sea, yo lo que quiero hacerles es que ustedes participen y me digan, ya sí, ya sé cómo hacer esto ya. Si yo voy a hacer voy a entrar a formular un proyecto, ¿cómo participo? ¿Cómo analizo mi participación? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos con el señor Ángel Velapatiño. Ángel. Sí, ingeniero, muy buenas noches. A ver, entonces ya el señor Amaya hizo su análisis de participación. ¿Usted cómo haría el análisis de los problemas del proyecto que usted va a realizar? Bueno, si yo ya sé, o bueno, ya sé cuál va a ser mi participación dentro del proyecto, analizaría qué problemas tendría yo para poder plantearlo, ¿no? Ok. O sea, qué problemas yo encontraría dentro de lo que yo voy a aportar al proyecto. Algo así, yo lo entiendo. Exacto, perfecto. Me parece muy bien. Entonces ahora el señor Mucha, Ángelo Mucha. Sí, profesor. Mucha. Entonces, imagínense que ya sus dos compañeros anteriores han dicho muy bien, yo participé, yo analicé el problema, y a usted le toca decir qué objetivos va a tener el proyecto. ¿Qué diría usted? Que, bueno, ese es el paso siguiente, ¿no? Como se muestra. La ubicación la detección de los objetivos en el proyecto. ¿Pero qué? Ya, pues ya sé que sigue los objetivos, pero ¿qué significa hacer análisis de objetivos? Sería, pues, ¿a qué vamos a enfocar el proyecto? O sea, en plan, ¿cuál va a ser el agente que vamos a estar analizando? Algo así. Ok, vamos a ver. Entonces, esta es una de las cosas que, señores, ustedes tienen que empezar a
tratar de entender el detalle, ¿no? Cuando uno analiza su participación, lo primero que tiene que saber es en qué es fuerte, ¿sí? O sea, en qué yo soy realmente el líder, ¿no? Muy bien, cuando ya analicé eso, ahora vengo muy bien, voy a analizar los problemas. Hago el análisis de problemas y a partir del análisis de problemas ya sé que tengo el problema A, B, C y D. ¿Y cuál va a ser mi análisis de objetivo? En función a la solución de los problemas. ¿Sí? ¿Se entendió? Y una vez que tengo ese análisis de la solución del problema, recién digo, si la solución a los problemas es, mejor dicho, si el objetivo es llegar a esa solución, entonces mi análisis de objetivo es, ¿qué soluciones le doy a ese problema? Entonces, ese es lo que le llaman el concepto de mi objetivo no es otra cosa que voltear el problema, darle solución al problema. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Ingeniero. Perfecto. Entonces ahora me voy a ir un poquito más allá con César Livia. Señor Livia, ¿está usted ahí? Señor Livia. Señor Livia. Se conectó nomás, pero no está. Si no está, pues muy bien, lo anoto. El señor entonces, Cristian Díaz. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, a ver, Cristian. Entonces, imagínate que ya tienes el análisis objetivo, ya tienes el análisis de los problemas y ahora te dicen, señor, haga usted el análisis de alternativas. ¿Qué dirías? Con respecto al análisis de las alternativas, podría ser en el caso de que no pueda llegar a cumplir el objetivo o el fin, ver otra solución, ¿no? Para ese problema. Okay. Entonces, lo que pretendes decirme es que no solamente debo tener una alternativa para la solución del problema, sino más de una alternativa. Un plan B sería, ¿no? Eso. Pero puede ser B o puede ser C también, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Esa es la idea, ¿no? Y a ver el señor Cristian Gutiérrez. Buenas noches, ingeniero. Bien, Cristian. Entonces, imagínate, ya identificaste, ya estás en el esquema de que has programado cómo identificar. Y en esa identificación, ahora ya tienes muchos datos a la mano, y lo primero que tienes que hacer, y creo que se lo dije en clases pasadas, empiezas a planificar. ¿Cómo haces tu matriz de planificación? Por ejemplo, tú que eres un proyecto ingeniero, ¿cómo haces tu matriz de planificación en el día? Con todo lo que tienes anteriormente ya, ¿no? Disculpe, ingeniero, lo que pasa es que recién vengo de otra clase y me he podido conectar ahorita. No lo entendí muy bien, o sea, porque acabo de salir ahorita de una clase de protocolos. Ok. Entonces el señor Caro Prudencio Einer. Sí, ingeniero, buenas noches. Adelante, Caro. A ver. ¿Me escuchaste la pregunta? No. Te la vuelvo a repetir. Lo podría volver a repetir. Me da la sensación de que todos ustedes o están durmiendo o les interesa un pepino el curso. De verdad. O lo ponen ahí y dicen, después lo leo, después que lo grabe y después lo veo, ¿no? La verdad es que me siento un poco me siento un poco fuera de lugar con ustedes en esa situación, porque me mato diciendo desde que llegué haciendo este curso de por dónde va el asunto, ¿no? Bueno, entonces sigo, señor. A ver, yo le decía, ya usted identificó, ya usted empieza una fase siguiente, ya empieza a diseñar, a formular. ¿Qué cree usted que se debe hacer en la matriz de planificación? En la planificación, bueno, proyectarme de qué manera puedo solucionar los objetivos trazados. ¿Solo eso? Acuérdense, yo les decía, ¿no?
Hay una fase de planeamiento, lo hemos hecho la clases pasadas. Las etapas del proyecto, De ¿no? planeamiento. ¿Qué se tiene que hacer si quiero hacer una materia de planificación? ¿Jóvenes? ¿Las etapas del proyecto son esas? ¿Alguien levantó la mano? A ver, ¿quién fue el que levantó la mano? Yo, profesor, quería participar. Adelante, a ver, participa, me gusta. Bueno, lo que se me ocurrió en el momento es que al inicio nosotros estábamos, como dice, ¿no? Identificamos el problema, qué tipo de problema vamos a tener y los diferentes tipos de opciones alternativas que tenemos para solucionar el problema. Y en este caso, como dice usted, ya pasamos al diseño, cómo se haría esto realidad. Entonces, como tenemos en la matriz de planificación, lo que yo supongo es que, digamos, yo tengo mi alternativa A. Entonces acá en la matriz de planificación veo, ¿no? Ya, ¿cuánto voy a gastar en hacer por esta solución que yo tengo? ¿Qué tipo de cosas voy a necesitar y tal? O sea, planifico cómo realizar esa solución que me planteé en un inicio. Ok, Michael, me parece muy interesante tu intervención. Es más o menos ese detalle, pero tengo que hacer una matriz de planificación primero de el involucrado, el problema, el objetivo. O sea, no sé si se dan cuenta que este relojito te está diciendo por dónde debes ir, ¿no? Ya hice esto, ya hice mi matriz de planificación. Muy bien, ya planifiqué. Y después de planificar, ¿qué viene? A ver, señor, vamos a ver, ya, voy a hacer al azar. Curiconchucos. Me sale aquí Curiconchucos. ¿Quién es Curiconchucos? Adelante. Sí, profesor. Adelante. Estoy presente. A ver. Ya estoy en la materia de planificación. Ahora, ¿qué va? Empiezo mis actividades. Pero, ¿qué hago? ¿Qué digo? Claro. Allí podría ser más que todo los pasos a seguir, ¿no? Para justo esa formulación. O sea, aquí vamos a plasmar qué pasos vamos a seguir, qué orden vamos a seguir para... Eso, qué orden, muy bien. O sea, si yo planifiqué, voy a hacer actividades. Mis actividades me dicen, la actividad es 1 es tal, la 2 es tal. Tengo un orden. Muy bien. Ahora vamos a mirar al señor, a ver, para seguir, para despertarlos un poco, ¿eh? Al señor Enzo Dávila. ¿Enzo? Sí, ingeniero, buenas noches. Muy bien, entonces ya estás en las actividades. Sí, ahora viene la programación de recursos, ¿cierto? Muy bien, ¿qué significa eso para ti? Claro, en eso estaba pensando, porque bueno, para un proyecto de por sí se necesita un tipo de tecnología, y lo que he estado viendo también en información que he visto por mi cuenta, la información, bueno, lo que he visto es que un proyecto de por sí no tiene que utilizar la tecnología del último año, por así decirlo, ¿no? Sino utilizar la tecnología apropiada para, de paso, también tocar el tema económico, ¿no? De tal manera de que se trabaje el proyecto de manera eficiente, con la tecnología adecuada y no hacer un gasto innecesario por, no sé, digamos, utilizar una tecnología de alta gama, por así decirlo, ¿no? Porque en la mayoría de los casos se debe buscar ello, ¿no? La parte de eficiencia, ¿no? Muy tanto bien. en económico y en tecnología, ¿no? Ya, esto que se llama programación de recursos, si yo ya tengo en el tiempo, he dicho, la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4, entonces voy por cada actividad. ¿Qué recursos uso? ¿Cuánto de mano de obra? ¿Cuánto de tecnología? ¿Cuánto de administrativo? ¿Cuánto financiero? ¿Cuántas máquinas? ¿No? O sea, estoy programando mis recursos por cada actividad. Esta es una de las cosas que se supone que ustedes ya saben hacer, porque se supone que para estudiar un curso, ustedes programan su actividad. Por ejemplo, hoy día, ¿no? Han programado que tienen clase de 10 a 12 de la noche y han dicho, ¿qué recurso tengo? El Zoom. ¿Qué otro recurso tengo? Sí, que el profe llegó a colgar ¿cómo se llama? La copia, ¿no? ¡Pam! O sea, me estoy programando. ¿Qué recurso usar? Mi tiempo, ¿no?
una taza de café al costado para no dormirme, por ejemplo, ¿no? ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí entendimos. Sí, ingeniero. Bien, entonces, luego de ahí, a ver, a la señorita Magali Flores. Magali, ¿estás ahí? Margali. Sí, ingeniero, buenas noches. Muy bien, entonces ya imagínate que ya hicimos todo esto, ya tú estás en los factores de viabilidad. Ya sabes el tiempo, ya sabes cuánto cuesta. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué crees que tendrías que hacer en los factores de viabilidad? Podría analizar de cuáles de los recursos que he programado me darían mayor beneficio para el proyecto. Muy bien, O, ¿qué más? o de las alternativas también que al inicio planteé, cuáles serían las más viables para el proyecto. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, igual de la misma manera que he hecho aquí con cada actividad, cada recurso, ¿es viable técnicamente? ¿Es viable económicamente? ¿Es viable financieramente? ¿Es viable legal y regulatoriamente? No sé si se dan cuenta, ¿no? Entonces, este es un enfoque lógico, de un marco lógico. Me he programado en forma lógica. ¿Se entendió? No sé si me dejó entender. He analizado los participantes, el problema, los objetivos, las alternativas, he planificado, he visto mis actividades, he hecho mi red, ¿no? Mi red de actividades, quién es primero, quién es después, por cada actividad, mis recursos luego he dicho, qué tan viable es cada uno de ellos, legal, regulatoriamente, hasta políticamente, ¿no? Y una vez que tengo todo esto, recién tengo el famoso documento del proyecto. El primer documento todavía sin evaluar. Solamente he identificado, he formulado y he diseñado, pero todavía no he evaluado. ¿Se entiende? ¿Se entendieron, jóvenes? ¿Se entendieron? Esto hasta aquí es lo que siempre se han hecho en todas las tesis de grado. En todos los proyectos también antiguos se hacía de esta manera. Sin embargo, en este momento, voy a continuar yo ahora, en este momento, una vez que yo hice todo esto, en teoría, ya estoy listo para empezar a ejecutar el proyecto. Sin embargo, muchas veces, como ya aquí he calculado los factores de viabilidad técnica, económica, financiera, qué sé yo, ya saqué el documento que dice, ok, hagas, ejecutes, ¿no? Pero ojo, este documento de hágase o ejecútese no es que vaya y diga ya, mañana se ejecuta, no. Lo primero que viene es hacer un famoso plan de ejecución. Ya estoy en la ejecución y en el seguimiento del proyecto. Plan de ejecución, ¿no? ¿Cómo realizo mi plan de ejecución? ¿De qué manera? Ajá, el documento me dice que primero la actividad 1, la 2, y así sucesivamente. ¿Qué me dice el plan? ¿Cómo voy ejecutando la 1, la 2 y la 3? O a lo mejor puedo ejecutar la 1 y la 3 juntos. Y esa es la famosa programación de actividades en el tiempo. Tengo que hacer una red que vaya muy de la mano con mi plan de ejecución. ¿Sí? Ya está. Ejecuté el proyecto, ya hago el seguimiento de si se está ejecutando de acuerdo al documento, a los factores, a las actividades, a lo que yo he planificado. Eso es lo que tengo que seguir. Una vez que ya esto está ejecutado, recién entra a operar. O sea, ya se acabó la ejecución y ahora empiezo a operar el proyecto, a operar el servicio. Pues es realización de operaciones. Es el famoso kick-off operativo, ¿no? Muy bien, pero sucede que a veces, muchas veces nosotros los ingenieros, que somos los buenos, pensamos que ya está ahí, se acabó, listo, que entre en funcionamiento. Y ahí empiezan a decirte, ¿cómo va a ser el sistema de cobranza? ¿Cómo va a ser el sistema administrativo? ¿Quién es quién? ¿Qué datos voy a tomar? ¿Cómo le reporto a la SUNAT, a los CIPTEL, si es que estoy en el esquema regulatorio, ¿no? ¿Cómo le pago el canon al ministerio? ¿Cómo le pago el canon al FITEL? Entonces, tengo que tener en cualquier proyecto un sistema de información.
Y eso siempre nos olvidamos, ¿sabes? Por si acaso, siempre nos olvidamos. Muchos de los ingenieros piensan que ya una vez que se formula el proyecto ya llegan hasta aquí, y esta parte, pues por eso es la parte que es más dura, y aquí es donde más se falla. Esto de acá no tiene ningún problema, puedes fallar acá, pero si no se llega a cabo, pues no se lleva a cabo, no te perdiste nada, te pagaron solamente tu estudio. Pero una vez que estás acá, aquí sí ya estás ejecutando el proyecto. O sea, aquí sí ya pierdes el dinero a la hora de ejecutar. Si es que no te sale bien la ejecución, la estás perdiendo el dinero. Y es por eso de que todo esto también nos dice que si tengo un sistema de información, necesito sacar informe de seguimiento de la operatividad, ¿no? Y una vez que dicen, tengo informe de seguimiento de la operatividad, entonces también tengo que saber la productividad, informe de seguimiento, ¿no? Entonces, todo esto ya encaja en la ejecución y seguimiento de cualquier proyecto, ¿sí? Hasta ahí, pues, la evaluación que hemos hecho acá, esto de factores de viabilidad, es la evaluación ex post. Recién, digo, la evaluación, sí. No, la evaluación, ¿cómo le llaman? De inicio, ¿no? Antes de la ejecución. Y esta sí, la evaluación es cuando ya el proyecto está trabajando, ya da ingresos. Lo primero que ustedes tienen que evaluar es si ha sido pertinente el proyecto. Y uno dice, ¿cómo evalúo la pertinencia? Miren, la pertinencia se evalúa si es que, imagínense que ustedes van a poner 50.000 líneas, ponen 50.000 líneas, sus torres, todo, ¿no? Y en teoría ustedes habían proyectado de que esas 50.000 líneas móviles las iban a vender en 3 meses, ¿no? Entonces, pasaron los 3 meses, hicieron la mirada de cuánto tenían y no tenían 50.000, sino 5.000. ¿Fue pertinente el proyecto si solamente iban a vender 5.000? ¿Por qué pusieron 50.000? Entonces, aquí, recién cuando estás aquí, te vas para el lado de acá. ¿Cómo hiciste tu viabilidad económica y financiera? ¿Qué fue lo que proyectaste, no? Como mercado. ¿Qué fue lo que proyectaste como mercado? Y esa es la pertinencia, ¿no? Muchas veces, jóvenes cuando recién salen a trabajar se olvidan de este detalle. No, ya está el proyecto, ya. Que funcione, ¿no? Pero no, tienen que evaluar esa pertinencia, ¿no? Y sigan esa pertinencia. Luego, una vez que ya miran esta parte evaluativa, empiezan a mirar recién lo que piden siempre un Estado, un organismo regulador, etcétera, ¿no? La eficiencia y la eficacia, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos eficiencia con eficacia, ¿no? El eficiente es aquella persona que trabaja, pero así, o sea, le dicen 5 y hace 5. Le dicen 5 en 4 horas y hace 5 en 4 horas, ¿no? Pero el eficaz es aquel que dice, te hace 5 en 4 horas, yo quiero hacer, pues, 5 en 1. Se vuelve muy eficaz y además eficiente, ¿sí? Hay ejemplos muy, muy duros, muy fuera de lugar a veces, pero que yo los pongo para que solamente hagan el comparativo, ¿no? Yo siempre lo cuento porque es una cuestión de vida de un gran amigo mío que se casó muy bien, ¿no? Vivía feliz con su esposa, según su esposa, era eficiente, pero no podían tener hijos. No sé si me entienden, ¿no? Y era muy eficiente, según la esposa, era eficientísimo, pero no podía tener hijos. Sin embargo, a la primera de bastos que la esposa se fue a una playa, se encontró un amigo de la infancia y ¡pum! Salió en estado. ¿Quién fue eficiente y quién fue eficaz? Eficaz el amigo, pues. Eficaz el amigo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, a eso se llama, eso es lo que ustedes tienen que medir. La eficiencia muchas veces nos denota el trabajo, el arduo trabajo del día a día.
Pero la eficacia es el achuntar, el que di en el clavo inmediatamente, ¿sí? Por eso se dice que un proyecto tiene que tener ambas cosas. ¿Se entendió, jóvenes? Muy bien. Y por último, una evaluación que muchas veces no se realiza de un proyecto es el impacto. ¿Sí? ¿Cuánto de impacto tuve? Puse las 50.000 líneas, ¿no? De las 50.000 líneas solamente me compraron 5.000 y el impacto que tuve, ¿qué fue? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque cayó el valor de la acción de la empresa. Perdí dinero porque invertí 100 y solamente gané 5. Entonces, ¿qué impacto tuve? El impacto puede ser medido desde el punto de vista económico, del punto de vista financiero, del punto de vista social y del punto de vista político. Y esos impactos debo saberlos medir, ¿no? Y por último, y ahí es este último de viabilidad, es lo que nosotros le llamamos, viejos evaluadores le llamamos, oye, si el proyecto ha sido viable es porque aparte de cumplir con todo esto, tiene unos indicadores que luego los debo introducir a la hora de evaluar para mis siguientes proyectos, en donde este proyecto ha sido la tapa, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú ha habido un proyecto de cara al gobierno, que es un proyecto estratégico para que exista más competencia y que encima el gobierno no invirtió absolutamente nada, solamente le costó una consultoría para que sacara un buen documento de lo que significaba la portabilidad, ¿no? La portabilidad se hizo muy bien, factores de viabilidad, y cuando se hace el impacto de la portabilidad, miren todo lo que está pasando ahora con la portabilidad, ¿no? Se cambian para allá, se cambian para acá, hay una competencia, se quitan los clientes por el servicio, o sea, la viabilidad de la portabilidad, hoy pues en esa época cuando se hizo, que ha sido como en el 2007 que se empezó a trabajar eso de la portabilidad, imagínense, pues no se pensaba que iba a ser tan viable ese proyecto, ¿no? Pero toda esta siguiente parte que hemos empezado desde luego que sale de documentación, es lo que le llaman, lo que de una u otra manera se llama, donde el financiamiento de todas maneras va a entrar. ¿Por qué? Porque aquí puede ser hasta un gasto si es que no llega a realizarse el proyecto, pero si es que el proyecto llega a realizarse, hay una financiación para la ejecución. ¿Quién compra los recursos? ¿Dónde se compran los recursos? ¿En el Perú, en el extranjero, etcétera? No sé si se dan cuenta. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto es para darle el enfoque macro, el macroinforme del marco lógico. Tratemos de mirar el marco lógico. ¿Qué pasó? No pasa. Un momentito. No pasa. No sé qué pasó. Un ratito, perdón. Siempre me sucede esto cuando... Siempre me sucede esto, no sé. Un momentito. No pasa. Ahora sí se ve, ¿no, jóvenes? Profesor. ¿No se ve? Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Sí se ve. Ok, entonces, vamos a darle la cuestión de la duda en el enfoque marco lógico para mirar qué ventajas tiene. O sea, dudemos un poco del marco lógico, ¿no? Pero estas ventajas que yo les pongo son las ventajas de mi experiencia, ¿no? No son las ventajas que a lo mejor pudieran estar en un libro. ¿Qué ventajas le he encontrado yo? Primero, de que, acuérdense de esto de acá, ¿no? La terminología que les he tratado de mostrar en este gran círculo es una terminología uniforme, con la cual todos ustedes van a tratar de comunicarse mejor. Por lo tanto, esta terminología uniforme facilita la comunicación.
Y sobre todo, reduce ambigüedades. ¿Qué cosa que hay de algo que no se entienda? Yo, al menos, cada uno de estos es total, uno es distinto del otro, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, ese es un primer detalle, ¿no? Un segundo detalle que he encontrado es que el formato para llegar a acuerdos precisos, frente a objetivos, a metas y riesgos, es un formato único, ¿no? Al menos la mayoría que hace, que formula y evalúa proyectos, ya todos parece que estuviéramos centrados en que existe un solo tipo de formato, ¿no? Y se llega a acuerdos con ese formato. ¿Qué más? El marco lógico tiene un temario analítico y que se puede utilizar tanto para el proyecto como para el informe, ¿no? Aquí, ¿no? Miren, ¿ves? No sé si se dan cuenta, ¿no? El temario es analítico, ¿no? Muy analítico es el temario. Y se puede utilizar también como parte del informe del proyecto, ¿no? ¿Qué más? El marco lógico nos va a dar algún tipo de información para, en forma lógica, tener organizado y preparado el plan de ejecución, ¿no? El plan de ejecución, de nuevo acá, vamos, todo lo que hemos hecho, ¿no? Hasta con el factor de realidad, ya tenemos el plan de ejecución que mira a cada uno de estos, ¿no? Es como si yo le trazara una línea acá, por cada uno, ¿no? Por cada uno, mira y hace de que se organice en forma lógica el plan de ejecución, ¿no? Ya no hay que, no sé si haré primero si haré esto, no, está ya preparado y organizado para hacerlo en forma lógica la ejecución, ¿no? Otra de las cosas que a mi entender brinda el marco lógico es mucha información, ¿no? Y es información bastante necesaria para monitorear, para evaluar y para la propia ejecución, ¿no? Esto no debe dejarlo, ustedes no deben dejarlo de lado, ¿no? ¿Qué más? Pues este marco lógico también proporciona una estructura en donde se expresa en un solo cuadro la información más importante del proyecto. O sea que ustedes verán que si ustedes revisan cualquier proyecto del Estado, busquen ahí siempre en el índice marco lógico. Y una vez que llegan a ese índice, y solamente va a ser una página donde hay un solo cuadro donde proporciona toda la información más importante sobre el proyecto. Ahí está el marco lógico. Y aquí la vamos a mirar ahorita, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Se acuerdan que habíamos estado haciendo esto? La matriz de planificación, muy bien. Entonces, se supone que toda esta parte, ¿no? Toda esta parte está más o menos estructurada, pero vamos a mirar con la matriz de planificación. Entonces, ¿qué quiero mirar en la matriz de planificación? Ya he hecho el análisis de los interesados, de los problemas, de los objetivos, las alternativas, ¿no? ¿Sí? Problemas, alternativas, ¿no? Ya estoy acá, ¿sí? Y entonces, pues, al final lo que quiero es resumir todo esto en un solo cuadro. Entonces me empiezo a hacer las famosas, bueno, esto por si acaso es un brainstorming que yo hice hace mucho tiempo y lo sigo conservando, ¿no? Ya lo voy a borrar, creo, porque a veces creo que no introduce mucha data, ¿no? Pero para mi gusto, yo hice este brainstorming en una pizarra y lo he dejado idéntico porque resume la información básica de cualquier proyecto. Porque me pongo a hacer preguntas del por qué, del cómo, ¿no? De cómo compruebo, ¿no? ¿Para quién va a ser? ¿Qué factores externos están inmersos? ¿Cuánto va a costar? ¿El qué de este proyecto? ¿Y cómo lo mido? ¿No? Este es un brainstorming que uno siempre se hace a la hora de planificar un proyecto, ¿no? En que resumo todo el proyecto, si es de un bien o de un servicio, desde el punto de vista básico, la información en una sola hoja. Ese es el marco lógico. Entonces aquí viene ya, ¿no? Digo, muy bien. Habíamos dicho que necesitamos tener un objetivo general.
Ajá, ¿dónde está el objetivo acá? Análisis de problema, estamos por aquí, ¿no? Necesitamos tener un objetivo general. El objetivo general no es otra cosa que un fin. Ah, muy bien. ¿Y qué pregunta me responde? El por qué y el para qué. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Por qué? Insuficiente banda ancha. ¿Para qué? ¿No? Para mejorar los índices económicos, ya está, ¿no? De Parinacocha, no sé, pero ya está. Objetivo general. Pero hay algunos propósitos que se miden mediante un objetivo específico, ¿no? Y el objetivo específico es el qué. Ah, el objetivo específico es banda ancha. Ajá, el qué. Estoy haciendo un qué tecnológico. Muy bien. Y después de todo esto viene, bueno, ¿y qué componentes tiene esto? Los entregables, ¿no? Estos son los componentes, ¿no? Entonces, los componentes pueden ser resultados. ¿Qué tipo de resultados entregables pueden ser? Pues no lo sé, ¿no? Instalación realizada, nodo con prueba, no lo sé, pero uno se pone cuáles son esos resultados entregables, ¿no? En componentes. Y por último, dentro de esta matriz de planificación, hay las famosas actividades, ¿no? ¿Qué actividades? Las actividades que se requieren para complementar toda la cuestión de componentes, y esa es para responder la pregunta del cómo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Entonces voy a masajeando mejor para que quede mejor la matriz de planificación. Entonces, ¿qué habíamos dicho acá? El objetivo general es el fin, el específico es el propósito. Entonces acá dijimos el objetivo general, el fin es el objetivo general, y me responde estas preguntas. El propósito igual, ¿no? Este es lo que se propone, y me responde la pregunta del qué. Los componentes de resultados entregables y las actividades son aquellas que se requieren para completar componentes, y dice el cómo. Ya, perfecto, ya está mi cuadro más o menos armadito, ¿no? Pero sigo. Y ahora dice, muy bien, pero yo tengo que poner algo, ¿no? ¿Cuál va a ser el concepto del fin, del propósito, de los componentes de las actividades? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo lo mido, el fin? Una descripción, ¿no? ¿Y tendrá algún indicador? Sí. A lo mejor estoy tratando de medir el éxito, ya está, ¿no? O a lo mejor no sé cuáles son los medios de verificación que podrían cumplir el propósito, ¿no? ¿Dónde se encuentran esos datos para medir? ¿No? Y también dentro de este esquema de matriz de planificación de proyectos para el marco lógico también tiene que haber los famosos supuestos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores externos? ¿Cuáles son las hipótesis que estamos lanzando como parte de un proyecto? ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Dice, indicador, cómo se mide el éxito, y aquí te piden qué cosa tiene el planificador, el que está haciendo el proyecto, para que finalmente con él den todos los insumos, ¿no? Muy bien. Entonces ya tengo el indicador, cómo se pide el éxito, ¿bajo qué insumos? Bajo el insumo del costo incremental. Ajá, o sea que también lo tengo especificado, ¿sí? Entonces ahora, en esa misma matriz de planificación que ustedes van a ver este cuadrito, así como ven, lo van a ver, ¿no? Y va saliendo solo, ¿no? El fin es el problema que se quiere resolver, el propósito, ¿no? El objetivo. ¿Qué más? El propósito, resultado del análisis de alternativas que pueden contribuir a la solución del problema. Muy bien. ¿Qué más? Y luego los componentes. Hay componentes de gestión del proyecto y hay componentes de planificación, ejecución y seguimiento dentro también de estos conceptos e indicadores, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora viene ya cómo evalúo el propósito. ¿Con qué medio de verificación lo evalúo? Y esto aquí nos puede llevar a otro escenario, ¿no? Dice, el indicador me está dando cuánto solo es en actividades, pero el propósito a la hora de pasar me va de frente a una evaluación con algunos métodos de verificación. Muy chispa, digo. Entonces mi matriz no necesariamente está bien descompuesta. Puede ser, ¿no?
Muy bien, entonces más o menos hasta ahí he tratado de darles un gran marco de lo que significa el marco lógico, ¿no? De lo que significa el marco lógico. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, la verdad es que ahora sí yo ya no voy. Jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Jóvenes, no se me duerman, ¿eh? No, sí estamos, ingeniero. Respecto a los temas que ha tocado, creo que sí está claro. He visto una diapositiva que he compartido en la semana 2, me parece, pero no está esta parte, creo. No, Sí, todavía, esta parte no la he puesto todavía. He puesto todo lo que he hecho hasta entonces, hasta la semana pasada, ¿no? Hasta el lunes pasado. Según la facultad, creo que estamos en semana 3 o semana 4, no sé, pero... Hoy es semana 4, esta semana es 4 y la siguiente semana es 5 y hay práctica. ¿Va a ser práctica o va a ser un trabajo, una exposición? ¿Cómo? Y eso habíamos quedado de que va a ser trabajos, ¿no? Va a ser trabajos. Yo preferiría que me confirme, no sé, alguien de ustedes, no, creo que en el juicio de proyecto de fin de carrera que me mandaron, o no, ustedes me mandaron a alguien de que iba a ser en la semana 5. Esta es la semana 4. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿O es la semana 3? Es la semana 4. Es la semana 4. Entonces la siguiente semana, mañana tenemos clase igual, ¿no es cierto? Entonces, mañana acordamos cómo vamos a tomar la práctica y la hora y qué se va a poner. ¿De acuerdo, jóvenes? Mañana tenemos también de 10 a 12. ¿Sí? ¿Les parece? Dije una consulta. Adelante, ¿qué consulta? Sí, soy todo oído. ¿Son prácticas con parcial final? Dijo que iban a hacer trabajos. Según el cronograma que ha salido recién, son 4 prácticas nomás. ¿Son 4 prácticas nada más? ¿No hay exámenes parcial ni final? No hay examen parcial. Según el cronograma que ha salido recién, solamente hay como examen prácticas, 4 prácticas. No, o sea, lo que se refiere el compañero es que en algunos cursos antes había 5 o 6 prácticas y ahora creo que en todos los cursos son solo 4 prácticas, pero según el sistema del curso, son 4 prácticas, parcial y final. Sí, ha salido una programación con eso. Sí, son parcial y final también. Ya, un favor, verifiquen mañana, yo mañana voy a llamar a la facultad para corroborar si hay parcial y final, ¿ya? Porque este curso anteriormente creo que no tenía parcial y final, solamente eran prácticas. Coordinamos eso y mañana pues nos vemos de 10 a 12 de la noche y ahí pues ya despejamos dudas y ya les digo cómo van a hacer las prácticas. ¿Les parece, jóvenes? Sí, profesor. Está bien, ingeniero. Listo. Entonces, lo dejamos por ahora ahí y nos vemos mañana, ¿sí? Cuídense mucho, ¿eh? Vayan a dormir, que yo ya me caigo de sueño. Listo, mañana. Ya.